grabar, vamos a iniciar la clase. Hoy día vamos a ver un poco avanzando con las técnicas. Más adelante nos tiene que hacer una exposición, quien me toca, que era sobre la flexografía. Pero vamos avanzando un poquito en el tiempo y vamos a trabajar hoy día un poco algunos aspectos teóricos respecto del uso de la serigrafía. Fíjense, yo tengo aquí en mis manos un libro que se llama Papel y Tinta. Este es un libro que justamente habla de un catálogo de métodos para imprimir de Joseph Foster. Es una publicación este es un libro de una editorial española muy famoso, que es especialista en temas de diseño gráfico. Se llama Editorial Gustavo Gil. Este es un libro, se los recomiendo, se llama Papel y Tinta. Es un libro que recoge precisamente las técnicas un poco artesanales, como la xilografía y la serigrafía, ¿no? Entonces, aquí, en este libro, muestra algunos ejemplos de diseñadores famosos, de trabajos desarrollados por diseñadores famosos. Es más, en Internet podemos encontrar muchísimos trabajos. Hay un diseño muy famoso de este diseñador Andy, no recuerdo el apellido, ustedes deben saberlo, el del pop. Warhol. Sí, ajá. Él precisamente tiene una serigrafía muy famosa, no sé si lo han visto, de Marilyn Monroe. Ya luego en Internet podemos hacer alguna búsqueda. Entonces quiero que ustedes vean que todos estos trabajos que están acá, que están publicados en un libro, son hechos en serigrafía. En serigrafía. Todos. Absolutamente todos estos trabajos son serigrafía. Y por supuesto aquí hay una combinación de las técnicas que estamos hablando, de la xilografía y de la serigrafía. Así que cuando yo les había hablado, fíjense, este es un libro editado y este libro creo que es de qué año es. Es del año 2015, ya tiene una segunda reproducción. Es decir, no es un libro antiguo, es un libro moderno, que recoge básicamente lo que son técnicas artesanales como la xilografía, el rotograbado, ¿sí? Y la serigrafía, y básicamente es eso. Y aquí precisamente él habla de la importancia que tiene y los trabajos de este tipo que son muy valorados. Además, de hecho, por aquí tiene una frase que lo quería leer, que dice que a pesar de todos los filtros mágicos que se han ido desarrollando para Photoshop con el paso de los años, no hay nada como la textura de algo hecho a mano de verdad. Para conservar esa calidad auténtica y única, muchos ilustradores trabajan a partir de pequeños grabados xilográficos y serigráficos. No lo digo yo, lo dice el autor de este libro. ¿Sí? Entonces, para que tengamos entonces una idea del trabajo del autor. Este es el autor, es decir, no es cualquier persona. ¿Quién es el autor? John Foster, es diseñador y escritor y reside en Washington, D.C., ¿sí? Autor de libros, carteles, nuevos diseñadores, de editorial Gustavo Gil. Su continuación todavía inédita en castellano. También ha escrito sobre póster y un sinnúmero de libros adicionales, ¿no? Y sobre todo de Andy, que es uno de los principales libros que él ha trabajado. Este es el autor de este libro, así que recomendado para que, si ustedes tienen la oportunidad de encontrarlo, es un excelente libro, ¿sí? Es un libro que muy pocos libros hay dedicados a esto. Entonces, con esta breve introducción, vamos nosotros a... Hay un documento que de pronto ustedes lo pueden encontrar acá en Internet, ¿sí? Lo voy a compartir acá. Este documento, que está acá, que es sobre la serigrafía, ¿sí? Es un libro que igual se los voy a
se los voy a facilitar. Lo pueden encontrar también en internet. Y es un libro que se dedica exclusivamente a la serigrafía. Fíjense, se llama Nueva Guía de Serigrafía, donde ustedes pueden encontrar mucha información respecto de lo que vamos a ver. Porque ahora, por efectos de tiempo, vamos a ver una clase breve, vamos a ver algunos elementos teóricos, pero quiero que usted vea y observe todos esos trabajos que usted ve son hechos en serigrafía. Es decir, es una técnica, si bien es cierto una técnica milenaria, es una técnica, como les había dicho en ocasiones anteriores, está vigente. Tiene su versatilidad, su facilidad, su economía. Realmente uno, con pocas herramientas, uno puede tener ya un taller de serigrafía. De hecho, más adelante, yo les voy a mostrar, acá yo tengo algunos materiales básicos con los cuales ya uno puede hacer algunas cosas, sobre todo para el trabajo dependiendo de los requerimientos que tenga el cliente. Entonces, este es un libro que está muy, muy recomendado, ¿no? Como dice aquí, yo voy a leer algunos porque se los voy a dejar esto como trabajo autónomo para que ustedes lo revisen, lo lean. Voy a leer algunos párrafos muy breves, como dice aquí, hacer una impresión siempre el resultado de la cooperación entre el artista y el impresor. Y de acuerdo con la experiencia, esto es particularmente cierto en el caso de la serigrafía. Solo he terminado aproximadamente 25 impresiones serigráficas en una serie de aguafuertes, además de 2 o 3 esporádicos y una serie de grabados en madera. En la actualidad estoy elaborando algunos grabados en madera para ilustrar una edición privada. Bueno, este es un autor de un libro que también plantea cómo estos elementos trabajados, este autor de este libro, Peter Blecker, habla de la importancia y el uso de la serigrafía como un trabajo, digamos, que es valorado, como había dicho, por cierta comunidad. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en la serigrafía. ¿Qué es la serigrafía? Vamos a tomar como referencia este libro. Dice que a través de los siglos la serigrafía ha evolucionado desde su cruda forma inicial como método para imprimir los estándares de los cruzados hasta su más reciente encarnación como un sistema para producir sofisticadas obras de arte. Es decir, la serigrafía tiene eso. De hecho, como yo le decía, vamos a ver acá unas serigrafías famosas, creo que estuve revisando acá, y usted puede encontrar aquí de Andy Warhol, ¿sí? Aquí está, fíjense, 15 obras famosas de este genio. Este trabajo que ustedes ven aquí fue precisamente hecho en serigrafía. Es decir, eso fue lo que le dio una mayor fuerza al trabajo, y aquí este artista ha hecho no uno, ha hecho varios trabajos, digamos, aplicando la técnica de la serigrafía. ¿Sí? Aquí tenemos otro, como de Elizabeth Taylor, fíjense, retratos como Elizabeth Taylor. Hizo también esto, la portada para la banda, hizo también el rostro de acá también de famosos, como es de Mao Zedong, muy conflictiva en algunos casos, de Coca-Cola, es decir, ha hecho muchos trabajos. Entonces, si nosotros hacemos una breve revisión de lo que es la serigrafía con respecto, digamos, vamos a revisar acá, déjenme compartir y vamos a continuar con el libro. ¿Sí? Entonces, ha trascendido, es decir, si es una técnica, como le digo, milenaria, pero ahora está incluso industrializada. Muchas cosas, incluso en serigrafía, ya está automatizado. Es decir, pero es una técnica, un sistema que se lo puede trabajar, o sea, de manera manual, de manera artesanal, de manera mecánica y de manera industrial. Es decir, en todo. Es decir, de hecho, si nosotros hacemos una breve investigación de la serigrafía, de lo que ha hecho ahora, lo que se puede hacer en serigrafía, muchísimas cosas son impresos en serigrafía, muchos productos, bolígrafos, se puede imprimir en todo. O sea, esa es una de las ventajas de la versatilidad de esta técnica, ¿no? Se puede imprimir en todo, puede imprimirse en vidrio, puede imprimirse en papel, puede imprimirse en cartón,
plástico, es decir, prácticamente no tiene límites. E incluso en las formas, a diferencia de la xilografía, yo puedo utilizar en determinadas formas, por ejemplo, en muchos trabajos, voy a mostrarles acá, por ejemplo, de estos bolígrafos que usted ve acá, son hechos en serigrafía. Todos estos son impresos en serigrafía, bolígrafos. Todos estos que ustedes ven aquí son serigrafía. 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 Es decir, esto también es un trabajo reciente, serigrafía. ¿Se da cuenta? Entonces es una técnica que está muy, muy presente. Este también, serigrafía. Todos estos trabajos son serigrafía. Entonces tiene una gran versatilidad. Yo voy a mostrar por acá otras cosas también. Aquí hay unas cajas, fíjense, unas cajas, de estas cajas que pueden ser de madera, también impreso en serigrafía. Es decir, la versatilidad de la serigrafía es, digamos, yo diría uno de los pocos sistemas de impresión que tiene todas esas probabilidades, esa versatilidad. Puedo imprimir en cualquier cosa. Puedo imprimir en papel, cartón, puedo hacer afiches, puedo hacer carteles, puedo hacer imprimir también acá en estampar en fundas, en tela. Se puede imprimir en tela. Una pregunta, ¿y eso qué tiempo de secado tiene? Por ejemplo, yo paso la cosa esa con la malla y a lo que lo alzo, ¿qué tiempo se seca eso, por ejemplo? Eso es rápido. Depende de lo que esté imprimiendo. ¿Sí? Por ejemplo, esa funda, lo blanco de la funda. Claro, es que esta, por ejemplo, es aquí se puede utilizar funda, ¿cómo se llama? Tinta textil. Y esa tinta textil no demora en secar más de unos 5 minutos. ¿Sí? De hecho, por eso, para que no se pegue, se lo riega. ¿Sí? Se lo riega. Bueno, lo que pasa es que aquí encontré mis reliquias que les había hablado. ¿Se acuerdan? De lo de Gutenberg. La regla de composición, aquí la tengo. Esta es una reliquia realmente. No vamos a encontrar casi estas ya reglas de composición, donde utilizaban los tipógrafos para poder poner acá, ¿sí? Observe aquí, iban poniendo los tipos. Bueno, me cambié ahorita porque encontré esto. Aquí tengo unos clichés antiguos, ¿sí ve? De logotipos. Es como remontarnos en la historia. Miren, los clichés que les hablaba, aquí están. Y aquí están los plomos, y aquí hay las letritas de plomo de la litografía. Vamos a ver qué más encontramos en nuestra caja de sorpresas acá. Ah, lo que le había hablado. Los hembra y macho para un logotipo de un repujado. ¿Sí? ¿Sí están viendo? Ahí, ahí. Ahí está la hembra y acá está el macho. ¿Sí ve? Un repujado. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos unas barritas de plomo. He ido seleccionando. Déjenme ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, y unos textos. Esto no es tipografía, sino esta es la linotipia, ¿se acuerdan? Que hacía no letritas individuales de tipos móviles, sino aquí está una palabra completa. ¿Sí? Por supuesto que está al revés. Cuando se imprime queda del lado correcto. Y bueno, después voy a conseguir más cosas. Acá tengo otro hembra y otro macho, de otro logotipo. Y bueno, por ahí tengo que encontrar. Así que encontré esto. Y esto, bueno, estamos hablando de la serigrafía, ¿no? ¿Sí ves? Entonces el secado puede ser, entonces es muy versátil, o sea, se puede imprimir todo prácticamente. Puede imprimir incluso globos, puede imprimir en paraguas, puede imprimir en tomatodos. Es decir, la serigrafía, si usted incluso es una fuente y con pocos elementos, con pocos recursos, usted puede trabajar en serigrafía. Ya vamos a ver eso de a poquito. Vamos a hacer una breve revisión un poco de la parte teórica, ¿no? Como dice el desarrollo de la serigrafía en Occidente puede tratarse de dos orígenes, dice. El más antiguo se refiere a la fabricación de extensiles
mientras el más reciente involucra tecnología de las tintas de seda. La evidencia más antigua es el uso de extensiles, se encuentra en los Pirineos, en las cuevas Magdalenas, en el año 4000 a.C., de 14.000 a.C., se han encontrado huellas de manos que otra vez revisamos, ¿no? Pero aquí donde más se utilizó es en China, ¿no? En la Edad Media aquí está, por ejemplo, las formas de telegrafía. Miren, y aquí tenemos algunos trabajos en serigrafía realmente increíbles, ¿no? Esto podría decirse ya en la época de los japoneses, que son los que desarrollaron más. Dice, ya utilizaron marcos de madera. En el siglo XIX se inicia el segundo desarrollo histórico, que es quizás el más ortodoxo, la capacidad de colocar los extensiles sobre una seda fija significaba que ahora podíamos registrar y granar el cepillo, etc. Es decir, ¿qué es lo que se puede? Se puede hacer una combinación acá de la malla, normalmente que nosotros la conocemos, que yo tengo acá una malla, y esta malla que es a través de la cual pasa la tinta, entonces se puede poner un extensil, es decir, una especie de, podría ser como un grabado y calarlo, calar las partes, digamos, que yo quiera que pase la tinta, ¿sí? Y puede utilizar la serigrafía. Esa es una técnica. O sea, es una técnica utilizando la técnica de la serigrafía, pero el extensil también, es decir, que significa las letras caladas. Ese se puede hacer. O sea, no necesito revelar. Modernamente, esto se puede hacer, por ejemplo, con una máquina de corte, un plotter de corte, que puede dar la forma que usted quiera, la hace en un papel engomado, que se llama un papel etiqueta, en etiquetas, papel etiqueta, ¿sí? O más comúnmente conocido como papel adhesivo, y usted en eso coge y luego pega, y puede hacer ya sin necesidad de revelar. Esa es una opción también que la vamos a ver, si al que la quiere la puede utilizar. Entonces, como ustedes ven, esto digamos, ha revolucionado mucho la serigrafía. Vamos a ver acá un poquito muy breve. Mire, aquí están los extensiles hechos a mano. Ya en el año 1915, dice, se utilizaron los primeros fotosensiles de 1915, pavimentaron el camino a la serigrafía. Gracias, por ejemplo, en el año, estamos hablando que al conocer en el año ya 1929, es decir, ya aquí surgieron estas nuevas técnicas, como podemos ver acá, donde se desarrolló ya técnicas modernas de separación de colores a través de la fotomecánica, de los extensiles, para generar ya trabajos realmente modernos y un poco que atrajo, digamos, a otros sectores de artistas, sobre todo en la época del pop, que por eso se llama el arte pop, ¿no? Como dice aquí, en los años 50, Ludwig Dubinker, empresario, editor, impresor, ofreció los servicios de su estudio a artistas como Joseph Albert, Víctor, y entonces empezó a utilizar, ¿qué? La serigrafía. Y aquí podemos ver, miren, la calidad de los trabajos. Y se hacían reproducciones, se podían hacer portadas de discos, portadas en los propios CD se podían emplear. Entonces, la serigrafía, como ustedes ven, se ha desarrollado muchísimo. Es decir, es una técnica que ahora ya no es una técnica artesanal simplemente. Miren esa calidad de trabajo que ustedes observan, ¿no? Fíjense cómo se ha logrado ya trabajar. Entonces, lo que dice aquí, ¿qué es la impresión en serigráfica? Dice, la serigrafía es una de las formas más simples de que se dispone el artista para hacer impresiones. Implica el uso de un extensil aplicado a una malla de seda que se retira sobre un marco rectangular rígido. La tinta que se deposita en el marco se extiende con un rasero sobre las áreas abiertas del extensil. Esta acción produce una imagen cuando la superficie inferior de la pantalla entra en contacto con el material sobre lo que se va a imprimir. Entonces podemos decir que esta es una técnica también, ¿de qué tipo? Una técnica de impresión directa, es decir, porque va a tener contacto directamente con el soporte.
Entonces, el stencil, como usted ve, es una opción que simplemente lo podemos hacer de manera manual o también la podemos hacer de manera, como les dije, electrónica. Esta es una forma de elaborar. Aquí nosotros tenemos, fíjense, aquí está la figura, ¿sí? Entonces, fíjense acá, la parte hueca es la letra F, y luego al colocar la tinta, simplemente al pasar la tinta, traspasa al papel. Ese es el proceso de impresión así muy sencillo de la serigrafía. Entonces, como usted ve, ya el trabajo ya depende muchísimo, muchísimo del artista. Observemos esta hasta aquí. Fíjense, dice, esta serigrafía fue en el año 1988 de Leanna Richardson. Esta serigrafía se desarrolla a partir de una acuarela pintada por el artista. La pintura original puede visualizarse como el punto de partida y de hecho el resultado refleja el medio que se utilizó. Pero entonces esto, ¿a cuántas tintas lo hizo? Vamos a ver acá, tiene. Este es un arte que fue desarrollado, por supuesto, a 4 colores, ¿sí? Aquí hay una selección de color de la serigrafía. Es decir, que aquí necesitaría 4 mallas para poder lograr desarrollar esta serigrafía, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver muchos ejemplos del trabajo de serigrafía. Entonces es una técnica muy, muy versátil, se pueden hacer, mira, aquí están las ediciones limitadas que también les había vuelto. Miren, ¿qué es una edición limitada? Una edición limitada es un tiraje de impresiones limitado a cierta cantidad, donde cada ejemplar o impresión es firmado individualmente por el artista. La impresión se firma a lápiz en el borde, probando así que la impresión es de calidad aceptable para el artista y se enumeran de forma que demuestre la autenticidad del tamaño de la edición. De 15 a 125 muestra una impresión en particular, es el número 15 de edición de 125. Es decir, pueden ser limitadas y eso significa que tienen costo, ¿no? Es lo que le había dicho, que son impresiones, digamos, es un valor agregado que si usted desarrolla un buen trabajo, entonces esto va a ser muy cotizado en un momento determinado, ¿no? Bueno, entonces aquí están las aplicaciones de la serigrafía. La serigrafía se utiliza no solamente desde el punto de vista artístico, sino a nivel comercial. Es decir, usted ve, por ejemplo, muchas de estas camisetas, incluso que tenemos, son de serigrafía, ¿sí? Yo tengo incluso, hay un estudiante de diseño gráfico, algunos estudiantes que se dedican muchísimo a esto, ¿no? Aquí hay, miren, sí, todo. En cuarto semestre hicimos eso en camisetas. Claro. Bueno, entonces, como usted ve, aquí, ¿qué es lo que se necesita para la serigrafía? El equipo básico, dice, requerido para la impresión de serigrafía es mini y no se necesita. Lo que se requiere es un marco cubierto con una tela tensada, el rastero, algo de tinta, algo sobre... Aquí está, ya mismo se lo voy a mostrar yo uno por uno, todos esos elementos que usted los puede tener en su casa. Entonces acá está, fíjense aquí, este libro se los voy a dar, se los puede facilitar. Aquí está el marco de madera, cómo se puede fabricar. Aquí se pueden poner, fíjense aquí, incluso si usted quisiera mayor precisión, hay la posibilidad de ponerle, digamos, unos marcos metálicos, ponerle unas bisagras para que pueda abrirse, para que tenga más precisión, etc. De ahí viene lo que se llama, esa es una cosa. Luego viene el peso de la tela, el peso de la tela que tiene que ver, digamos, con donde va a pasar la tinta, y eso va a depender muchísimo de qué, de el tipo de tela. ¿Cuáles son las telas que más se utilizan? Aquí está todo. Tipos de tela, organdí, que es una tela de algodón, generalmente con un conteo de trama de 70-90 hilos pulgadas, ya que es la opción menos costosa y es fácil de tensar. Esta la podemos encontrar muchísimo acá. De hecho, ya mismo se la voy a mostrar. Seda, que es la tela originalmente usada para la serigrafía, es más fuerte que el organdí, por supuesto es más cara. También hay el nylon, y el nylon en diferentes versiones. Aquí hay muchas empresas que se dedican a eso, donde usted puede encontrar. Entonces, dependiendo de la calidad del trabajo, yo voy a utilizar un determinado tipo de digamos, de
tinta, ¿no? Perdón, de tinta y por supuesto también de un tipo de malla. Por ejemplo, para este tipo de trabajos que son delicados, que requieren muchos detalles finos, yo no puedo hacer en esto en una tela de organdí, cuidado. El organdí está hecho como para trabajos, digamos, domésticos, sencillos, ¿sí? Porque de ahí, si yo quiero, necesito, digamos, ya otro. Aquí está, fíjense cómo se va construyendo el marco, el tensado profesional, existe, aquí está todas las técnicas. Así que este librito yo se lo voy a dar, esto es parte de su trabajo. Yo les voy a mostrar aquí algunos elementos que tengo. Aquí está paso a paso cómo construir, cómo tensar, ¿sí? El trabajo. Entonces, vamos un ratito acá. Voy a dejar de... Entonces, voy a mostrarles acá. Entonces, yo les voy a mostrar lo que tenemos. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos de los elementos que tenemos disponibles. Por ejemplo, si usted tiene posibilidades, puede hacer una mesa de luz. No sé si observan acá. ¿Sí? ¿Se observan? Hola. Sí, profe. Ya, entonces esta es una mesa, mire que tiene un vidrio. ¿Sí? Un vidrio de 4 milímetros. Ahí que tiene. Ahí simplemente tienen unas fluorescentes. ¿Sí? Es una caja. ¿Sí? Eso se llama caja de luz, donde se puede revelar. Acá tenemos algunas mallas, malla 1, unos ya reveladas, listas para imprimir, de algunos trabajos que hicimos ahí mismo en la carrera, si observe, y entonces, y las dos calidades de las telas con las que se trabaja. Ya les voy a mostrar acá. Entonces, para que usted observe, ¿sí? Todo esto ya depende muchísimo del trabajo que se va a hacer, es decir, del diseño que va a hacer. Entonces, esto tenemos que necesariamente trabajar en computadora. Es decir, yo puedo y determinar. Entonces, fíjense, aquí yo tengo dos mallas. Malla 1, la que está acá. Esta malla es la más económica. Esta es organdí. Y esta es, ya digamos, nylon. Este es más templado. Y esto es para hacer trabajos más finos, como por ejemplo para poder sacar de mejor manera una trama o para hacer ya trabajos mejor acabados. Aquí está el organdí. Esto es económico. Aquí está, se llama, mire, le llaman especial para serigrafía. Esto es barato. Esto ustedes pueden comprar el metro de esto, vale como $1.25, valía. No sé si ahorita han subido, ¿no? Un 25. Entonces, ¿cómo puede hacer? Simplemente conseguir unos palitos de madera, ¿sí? Para hacer el marco, usted lo puede hacer. Y es más, si quiere y no tiene, y si usted no quiere, hay lugares donde ya le venden el marco hecho, completo, incluso ya con la tela tensada. Por supuesto que es más caro. Nosotros vamos a trabajar con eso. Claro, por supuesto. Si ustedes para la próxima clase es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces yo quería mostrarles qué es lo que más necesitamos, ¿ven? Entonces aquí necesitamos, fíjense, que se utiliza para esto. Requerimos de tintas para serigrafía, todas son tintas de diferentes colores. Necesitamos aquí la emulsión, necesitamos aquí el sensibilizador, aquí hay más emulsión de otro tipo, sí, hay diferentes, la raqueta o recleta, como le llaman algunos, ¿sí? Fíjense, para poder eso. Y listo. Con todos esos materiales más el diseño, nosotros podemos ya hacer un proyecto de serigrafía. De hecho, lo vamos a hacer. Esa es la idea, ¿sí? Como le dije, podemos hacer las dos opciones. Opción 1, y usted tiene que pensar en su proyecto. ¿Cómo va a ser el proyecto? El proyecto lo va a hacer para cartón, para papel, va a imprimir un bolígrafo, va a imprimir. ¿Qué va a imprimir? Usted tiene que proponerse. Es decir, el tamaño del marco, fíjense, el tamaño del marco no tiene que ser grande. Es decir, depende de lo que yo quiero. Fíjense que aquí yo tengo un marco pequeño y este es un marco grande. Depende mucho de lo que usted va a hacer. Bien,
Entonces, esos son los implementos que requerimos. Yo le voy a poner el taller, le voy a poner ya todos los implementos que necesita. De hecho, se los voy a poner acá, creo que lo tenemos. ¿Qué es lo que requerimos?